Amigos, bienvenidos a Retumba Polémica. El mundo del chisme y el espectáculo está que arde ahora. También tenemos novedades judiciales y te traemos todos los detalles. Ahora mismo dale a suscribir al canal y no te pierdas ninguna novedad de las lamentables noticias que envuelven a la familia Aguilar. ¿Será que se lo merecen o será que la gente se han empeñado en perjudicarles? Sea lo que sea, nosotros Retumba Polémica no nos perdemos ningún detalle. En una tarde aparentemente tranquila, en un rincón sereno de la residencia de Cristian Nodal, se desarrolló un evento que nadie podría haber anticipado. La brisa fresca acariciaba las hojas de los árboles, y el canto de los pájaros añadía un toque bucólico al entorno. Cristian, vestido con ropa cómoda, se movía por la sala con cierta inquietud. Había pasado semanas desde la última vez que vio a su madre, y su llegada era para él un bálsamo en medio del caos que, como una sombra, lo seguía a todas partes. El timbre sonó, y Cristian, apresurado, dejó lo que estaba haciendo para abrir la puerta. Al ver a su madre de pie, con esa sonrisa cálida que siempre llevaba y el aura de seguridad que lo hacía sentir niño otra vez, la abrazó con fuerza. «Mamá, qué gusto verte, pasa, pasa», dijo emocionado. Ella le devolvió el abrazo con la misma intensidad. Silvia, como era costumbre, observó a su hijo con esa mirada inquisitiva que parecía capaz de leer más allá de las palabras. «Hijo, ¿cómo estás?», preguntó. Cristian respondió con una sonrisa, pero había algo en su voz que denotaba cansancio. «Pues bien, mamá, ya sabes, manejando las cosas lo mejor que puedo. La fama no siempre es fácil de llevar». Silvia asintió con comprensión, sus palabras cargadas de una sabiduría que solo los años podían otorgar. «Lo entiendo, hijo, pero recuerda siempre actuar con calma y no dejarte llevar por los impulsos. La impulsividad rara vez lleva a algo bueno». Cristian sonrió, asintiendo mientras las palabras de su madre resonaban en su mente. Había tomado decisiones precipitadas en el pasado, y muchas de ellas lo habían llevado por caminos que prefería no recordar. «Tienes toda la razón, mamá. Estoy aprendiendo a no dejarme llevar», aseguró. Silvia se acomodó en el sofá mientras Cristian, animado, anunciaba que saldría a comprar los ingredientes para preparar el platillo favorito de su madre. «Sé que te encanta cuando cocino para ti», dijo con una sonrisa. «Oh, hijo, sabes que adoro tu sazón», respondió Silvia, con una mezcla de gratitud y ternura. Después de un beso en la frente, Cristian salió de la casa, prometiendo no tardar. Sin embargo, el tiempo pasó, y Cristian no regresaba. La casa, hermosa y bien decorada, parecía desprovista de alma sin su presencia. Silvia paseaba por el jardín, observando las flores, los arbustos recortados a la perfección y el pequeño estanque donde los peces nadaban sin preocupaciones. Mientras sus dedos acariciaban los pétalos suaves de un rosal, su mente viajaba al pasado, recordando a su hijo corriendo lleno de sueños y energía. Ahora, bajo el peso de la fama y las expectativas, lo veía luchando por mantener su equilibrio emocional. Sus pensamientos se desviaron hacia Ángela Aguilar. Desde el inicio de la relación entre ella y Cristian, Silvia había observado todo con cautela. Ángela era encantadora, carismática y parecía genuinamente interesada en Cristian. Pero, como madre, Silvia no podía evitar preguntarse si realmente era la persona adecuada para su hijo. Su mente oscilaba entre la esperanza y la duda. «Ángela siempre parece tan perfecta, pero ¿será sincera con él? ¿Le dará el apoyo que realmente necesita?», murmuró para sí misma. La llegada de Ángela rompió el silencio del jardín. Silvia, sorprendida al verla sola, decidió ocultarse detrás de una columna cuando notó que hablaba por teléfono. «La verdad, Jos, la última noche fue increíble. No sé cómo pasó, pero pasó», dijo Ángela, riendo suavemente. Las palabras hicieron que Silvia se estremeciera. ¿Quién era Jos? ¿Qué había sucedido exactamente? Con el corazón latiendo con fuerza, Silvia grabó la conversación en su teléfono móvil, temiendo que lo que escuchaba fuera más grave de lo que parecía. La voz del hombre en el otro extremo del teléfono era clara. «Quiero volver a verte. Me lo pasé increíble contigo», decía.
Ángela, con un tono coqueto, respondió, tal vez sí, pero deja que lo piense. Estoy casada. Christian no tarda en llegar con su mamá. Silvia sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Las palabras de Ángela no dejaban lugar a dudas. La mujer que su hijo amaba lo estaba traicionando de la manera más descarada. Silvia regresó al jardín, su mente un torbellino de emociones. Reprodujo el vídeo que acababa de grabar, asegurándose de que lo había entendido correctamente. Cada palabra era como un puñal que se clavaba más profundo en su corazón. ¿Cómo pudo hacerle esto a Christian?, se preguntaba. Sabía que debía actuar, pero también comprendía que debía hacerlo con cautela. Christian tenía derecho a saber la verdad, pero ella necesitaba encontrar el momento adecuado para decírselo. Finalmente, el auto de Christian apareció en el camino de entrada. Silvia se levantó con determinación, escondiendo su teléfono. Christian la saludó con una sonrisa, ajeno a la tormenta que se avecinaba. «Perdón por tardar, mamá. El tráfico estaba imposible». «¿Todo bien aquí?», preguntó. Silvia, forzando una sonrisa, respondió, «Todo bien, hijo. Disfruté del jardín mientras te esperaba». Entraron juntos a la casa, donde Ángela estaba en la cocina, ajustándose el cabello y sirviendo agua en los vasos. «Señora Silvia, qué sorpresa», dijo con una sonrisa nerviosa. Silvia la miró fijamente, sus ojos revelando una mezcla de furia contenida y desprecio. «Llegué antes que tú», respondió, con un tono que dejó a Ángela momentáneamente desconcertada. Durante la cena, Silvia permaneció en silencio, observando a Ángela con detenimiento. Christian, ajeno a la tensión, hablaba sobre sus proyectos, intentando mantener el ambiente ligero. Sin embargo, Silvia no podía contenerse más. Durante el postre, rompió el silencio. «Y bien, Ángela, ¿cómo va todo entre ustedes? Hace tiempo que no hablamos de su relación». Ángela, visiblemente incómoda, intentó mantener la compostura. «Todo va muy bien, señora Silvia. Christian y yo estamos en un buen momento», respondió, su voz temblando ligeramente. Silvia, incapaz de soportar la hipocresía, se levantó bruscamente, dejando a ambos sorprendidos. Con voz firme y decidida, dijo, «Christian, esta mujer te está engañando. Tengo pruebas de que tiene un amante». Sacó su teléfono y reprodujo el vídeo. La habitación quedó en silencio mientras las voces de Ángela y su amante llenaban el espacio. Christian, atónito, miró a Ángela con incredulidad. Cada palabra era como un golpe que lo dejaba sin aliento. Ángela intentó justificarse, pero Christian, lleno de furia y dolor, la detuvo. «Sal de mi casa», le dijo, su voz quebrada pero decidida. Ángela salió corriendo, dejando tras de sí el eco de su traición. Silvia se acercó a su hijo, colocando una mano en su hombro. «Hijo, lo siento mucho. Tenías que saber la verdad», dijo con voz suave. Christian, con lágrimas en los ojos, murmuró, «¿Por qué, mamá? Yo la amaba». Silvia no respondió, simplemente permaneció a su lado, ofreciendo el único consuelo que podía darle: su presencia. La noche avanzó mientras Christian lidiaba con el peso de la traición. Silvia, silenciosa, lo acompañó, sabiendo que el camino hacia la sanación sería largo, pero segura de que juntos podrían enfrentarlo. Las horas parecían alargarse interminablemente mientras Christian permanecía en la sala, con la mirada perdida en la nada. El dolor en su pecho no cedía, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, las imágenes de la grabación volvían a su mente, como una pesadilla que no se desvanecía con el amanecer. Las palabras de Ángela seguían repitiéndose en su cabeza, como un eco cruel que se incrustaba más hondo con cada repetición. La traición le dolía más de lo que había imaginado, y el vacío que había dejado en su vida se sentía abrumador. Silvia, su madre, lo observaba desde la cocina mientras preparaba una taza de té. Sabía que su hijo estaba sufriendo, que el peso de lo que había descubierto lo estaba destruyendo lentamente, pero también sabía que, en algún momento, Christian tendría que enfrentarlo y superarlo. El proceso sería largo, pero ella creía en la fortaleza de su hijo, aunque él no pudiera verlo en ese momento.
El sonido de la taza al ser colocada sobre la mesa hizo que Christian levantara la mirada. «No quiero tomar nada, mamá», dijo con voz cansada, casi sin fuerza. Silvia se sentó a su lado, sin decir una palabra al principio. Solo lo miró, con ese amor incondicional que siempre había estado presente. Incluso en los momentos más difíciles. Sabía que no podía sanar su dolor con palabras, pero su presencia podía ser un consuelo. Un recordatorio de que no estaba solo, aunque el mundo pareciera haberse derrumbado a su alrededor. «Está bien, hijo. Solo quería estar cerca de ti», dijo finalmente Silvia, y tomó su mano con ternura. Christian cerró los ojos por un momento, dejando que esa conexión le diera un poco de consuelo. Pero el nudo en su garganta seguía allí, y la necesidad de respuestas lo consumía. «No sé qué hacer, mamá. Todo lo que creía que sabía sobre Ángela ya no tiene sentido. Siento que me arruinaron la vida», confesó, su voz quebrándose en el último momento. Silvia lo miró con tristeza, pero también con una profunda comprensión. «Nadie puede destruir lo que eres, hijo. Lo que has vivido, lo que has sentido, nadie te lo puede quitar. A veces, las personas nos fallan, pero eso no significa que todo se haya perdido. Lo que pasa ahora es doloroso, pero también es una oportunidad para que descubras quién eres realmente. Y aunque no lo veas ahora, vas a sanar. Te lo prometo», dijo, apretando su mano con firmeza. Pero Christian no podía creerle. El dolor era tan grande, tan intenso, que no podía imaginar un futuro donde ese sufrimiento no estuviera presente. Decidió que lo mejor era salir, alejarse de la casa, de la quietud que lo envolvía y lo hacía sentirse más atrapado que nunca. «Voy a dar una vuelta, mamá. Necesito despejarme un poco», dijo, levantándose del sofá. Silvia lo observó con preocupación, pero asintió. «Ten cuidado, hijo. No olvides que te quiero y que siempre puedes volver aquí, sin importar lo que pase». Christian no respondió, solo salió de la casa con el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Condujo sin rumbo. Las luces de la ciudad pasando frente a él como una sucesión de sombras que se desvanecían con cada kilómetro. El volante se convirtió en su único punto de concentración, pero su mente no dejaba de divagar. Pensaba en los buenos momentos con Ángela, en los planes que habían hecho juntos, en los sueños que compartieron. Todo eso ahora parecía irreal, como si fuera una historia de otro tiempo, algo que nunca había ocurrido. La idea de que ella pudiera traicionarlo de esa manera lo llenaba de rabia, pero también de una tristeza profunda, una tristeza que no sabía cómo procesar. Después de un rato, llegó a un parque solitario. Estacionó el auto y se quedó allí, mirando las estrellas que se veían nítidas en el cielo despejado. Se quedó en silencio, intentando encontrar algo de paz en medio de la tormenta emocional que lo azotaba. Respiró profundamente, como si pudiera limpiar su mente con cada inhalación. Pero el dolor seguía allí, palpable, imposible de ignorar. Su teléfono vibró en su bolsillo, interrumpiendo sus pensamientos. Miró la pantalla con desconfianza. Era un mensaje de Ángela. En un principio, dudó si abrirlo, si darle la oportunidad de explicarse, de decirle algo que pudiera calmar su enojo. Pero la rabia y el dolor eran más fuertes, y sin pensarlo, abrió el mensaje. «Christian, por favor, déjame explicarte. Sé que cometí un error, pero te amo. No puedo perderte», decía. La sangre le hervía al leer esas palabras. No era amor lo que ella sentía, pensó, era manipulación, era egoísmo. La rabia se apoderó de él en ese instante. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Cómo podía seguir mintiendo cuando él ya sabía la verdad? Sin pensarlo dos veces, bloqueó su número y apagó el teléfono. No quería escuchar más. No necesitaba ninguna explicación, porque la única verdad era que Ángela lo había traicionado. Y eso no podía cambiar. Regresó a casa al cabo de un par de horas. Silvia lo esperaba en la sala, sentada en el sofá, como si supiera que su hijo necesitaba más que palabras. Al verlo entrar, se levantó y lo abrazó sin decir nada. Christian se dejó envolver por ese abrazo, dejando que sus emociones se desbordaran.
Lloró en silencio, como hacía tanto tiempo que no lo hacía, dejando que todo el dolor saliera en forma de lágrimas. El peso de la traición, el sufrimiento de la decepción, la sensación de que algo esencial se había quebrado dentro de él, todo eso se deshizo en su llanto. No le importaba lo que pensara su madre, ni lo que pudiera decir. Solo necesitaba sentir su amor, su apoyo. Gracias, mamá. Gracias por estar aquí. No sé qué haría sin ti, dijo finalmente, con la voz quebrada, pero más tranquila. Silvia lo miró a los ojos, con una suavidad y una comprensión que solo una madre puede tener. Siempre estaré aquí, hijo. No importa lo que pase. Tú eres más fuerte de lo que crees, y aunque ahora no lo veas, vas a salir adelante. Lo prometo, respondió, besándole la frente con ternura. Christian asintió, buscando consuelo en sus palabras. Quizás no creía completamente en ellas en ese momento, pero sabía que, y por lo menos, ella tenía razón en una cosa, no estaría solo. Esa noche, después de cenar en silencio, Christian se fue a su habitación y tomó su guitarra. Su vieja compañera de vida. Aunque sus manos temblaban un poco, comenzó a tocar. Al principio, las notas sonaban desorganizadas, torpes, pero poco a poco fueron tomando forma, y con ellas, algo dentro de él comenzó a sanar. La música le dio una vía para expresarse, para sacar todo lo que llevaba dentro. No sabía si lo que sentía alguna vez dejaría de doler, pero sí sabía que, con el tiempo, la música lo ayudaría a encontrar su camino. Tal vez la traición le había robado algo importante, pero también le había mostrado algo. Que dentro de él aún quedaba una fuerza inexplicable, algo que, a pesar de todo, seguiría adelante. La guitarra siguió sonando en la noche silenciosa, acompañada por el susurro del viento afuera. Christian sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero también comprendió que podía comenzar de nuevo. Aprender a vivir con el dolor y, eventualmente, dejarlo ir. Al día siguiente, Christian se despertó con una ligera sensación de alivio. No era un cambio radical, ni mucho menos, pero algo en su interior había cambiado. La luz del sol que se filtraba por las cortinas de su habitación parecía más cálida, menos distante. Aunque las sombras del pasado seguían acechando, por primera vez en mucho tiempo, Christian no sentía que estuviera completamente atrapado en ellas. Había algo dentro de él que comenzaba a abrirse paso, como un brote que lucha por salir a la luz después de un largo invierno. No sabía cuánto duraría este momento de paz, pero decidió aprovecharlo. Esa mañana, después de un desayuno en silencio, decidió salir nuevamente. Había algo en la rutina de caminar, de moverse a su propio ritmo, que le ayudaba a poner en orden sus pensamientos. Los días anteriores le habían parecido interminables, pero ahora, al recorrer las mismas calles que siempre había visto, todo parecía ligeramente diferente. La ciudad, con su bullicio habitual, le parecía menos abrumadora. La gente pasaba sin detenerse, cada uno con sus propios problemas, sus propias historias. Christian, de alguna manera, empezó a entender que no estaba solo en su dolor. Todos, en algún momento, enfrentan sus propias luchas, y aunque no pudieran verse, esos momentos de sufrimiento los unían. Mientras caminaba, el pensamiento de Ángela se coló en su mente de manera casi automática. A veces, el recuerdo de su rostro, sus risas compartidas, se le aparecía como una sombra lejana. Pero ya no lo golpeaba con la misma intensidad. Aún sentía tristeza por lo que había sucedido, pero la idea de lo que pudo haber sido, esa fantasía de amor eterno que había construido en su mente, comenzaba a desvanecerse lentamente. Christian sabía que las cicatrices no desaparecerían de un día para otro. Pero también comprendió que no tenía que cargar con el peso de la traición para siempre. Aprender a vivir con ella, aceptarla como parte de su historia, era lo único que podía hacer. Esa tarde, decidió volver a tocar la guitarra, pero esta vez con una perspectiva diferente. En lugar de sumergirse en los acordes tristes que solían dominar sus manos, trató de explorar algo más ligero, algo que lo hiciera sentir un poco de alegría. Se sentó en su habitación, su guitarra en las piernas, y comenzó a improvisar sin preocuparse por la perfección.
Las notas fluían de manera más fluida de lo que esperaba y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si estuviera creando algo que le pertenecía únicamente a él. No tenía que demostrar nada, no tenía que rendir cuentas a nadie. Solo estaba siendo él mismo, dejando que la música lo guiara hacia un lugar que aún no comprendía del todo, pero que le ofrecía algo de esperanza. A pesar de la ligera sensación de bienestar que experimentaba, Christian sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar. El proceso de sanar no era algo que pudiera acelerarse o forzarse. Sabía que el dolor de la traición seguiría apareciendo de vez en cuando, que habría momentos en los que se sentiría vulnerable y perdido. Sin embargo, también sabía que había empezado un proceso importante. El de aceptarse a sí mismo y entender que las cicatrices que quedaban no definían su valor como persona. El camino hacia la recuperación sería largo y no exento de obstáculos, pero ya no sentía que estaba caminando en solitario. La música, su madre, incluso las calles de la ciudad, le recordaban que la vida seguía, y con ella, las oportunidades de encontrar nuevas formas de ser feliz. Los días fueron pasando, y aunque el tiempo no borró de inmediato las huellas de la traición, comenzó a enseñarle algo importante, que la vida se trata de momentos, de pequeñas decisiones que, con el tiempo, van sumando. Cada vez que salía a caminar, cada vez que tocaba la guitarra, sentía que se estaba acercando un poco más a la persona que quería ser, no la que había sido antes del dolor, sino una nueva versión de sí mismo, más madura, más fuerte, aunque todavía en proceso de aprender a sanar. No era un camino recto ni fácil, pero Christian comenzó a entender que las cicatrices que llevaba eran tan valiosas como las experiencias felices que había vivido. Porque, al final, esas cicatrices le recordaban que había sobrevivido, que aún tenía mucho por vivir. Una noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, Christian pensó en cómo había cambiado. No se trataba solo de la relación con Angela, sino de todo lo que había aprendido sobre sí mismo durante ese tiempo tan difícil. Había dejado de intentar encontrar respuestas inmediatas, de apresurarse a encontrar el sentido de todo lo que había sucedido. Había aprendido a simplemente ser, a aceptar la incertidumbre, a confiar en que el futuro, aunque incierto, traería consigo nuevas oportunidades. Había dejado de vivir en el pasado, y aunque no podía ver todo con claridad, entendió que el primer paso hacia la curación era permitirse tener esperanza, incluso cuando la oscuridad parecía envolverlo. Y así, con el paso de los días, Christian empezó a sentir que, poco a poco, había dejado de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el protagonista de su propia historia. Aún no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero ya no le aterraba la idea de caminar hacia lo desconocido. Con la guitarra en sus manos, con el amor de su madre como apoyo y con la ciudad a sus pies, Christian comenzó a escribir una nueva canción para su vida, una que ya no se definía por lo que había perdido, sino por lo que aún podía ganar. El paso de los días se transformó en semanas, y con ellas, Christian empezó a notar pequeños cambios que antes habrían pasado desapercibidos. La mañana se sentía menos pesada, los silencios menos angustiantes, y su reflejo en el espejo, aunque no del todo familiar, ya no lo incomodaba como antes. Era un proceso lento y lleno de altibajos, pero uno que Christian aceptó como necesario. Por las noches, aún había momentos en los que el recuerdo de Angela invadía su mente. Pero ahora esos pensamientos llegaban como olas pasajeras, en lugar de torrentes que lo arrastraban. Aprendió a dejarlos ir, como hojas llevadas por el viento. Una tarde cualquiera, mientras paseaba por un parque cercano, Christian se detuvo a observar a un grupo de niños jugando. Sus risas, despreocupadas y sinceras, lo llevaron a reflexionar sobre la pureza de la felicidad en su estado más simple. No se trataba de grandes logros ni de momentos extraordinarios, sino de pequeños instantes de alegría que, sumados, daban sentido a la vida. Christian entendió que tal vez su error había sido poner toda su felicidad en manos de otra persona, esperando que el amor de Angela llenara los vacíos que él mismo debía aprender a sanar. No podía cambiar el pasado, pero sí podía empezar a construir un presente diferente. Inspirado por esa idea,
Christian comenzó a dedicar más tiempo a redescubrir las cosas que solían darle alegría antes de que todo se desmoronara. Rescató libros que habían acumulado polvo en su estantería, se inscribió en una clase de cocina. Algo que siempre había querido probar pero que nunca se había permitido. Descubrió que concentrarse en tareas simples, como picar verduras o mezclar ingredientes, lo ayudaba a calmar su mente. Esos momentos de conexión consigo mismo se convirtieron en un refugio. Una forma de encontrar pequeñas luces en medio de la oscuridad. En su proceso de sanación, también se encontró enfrentando las verdades incómodas que durante mucho tiempo había evitado. Admitir sus propias inseguridades, sus errores y su dependencia emocional no fue fácil, pero fue necesario. Christian comenzó a comprender que culpar únicamente a Angela o a las circunstancias no lo llevaría a ningún lado. Reconocer su parte en la historia no significaba justificarse ni cargar con toda la responsabilidad, sino asumir el control de lo que podía cambiar, su propia actitud y sus elecciones futuras. Esa perspectiva le dio una sensación de libertad que no había experimentado antes. Hubo un momento en particular que marcó un hito en su proceso de curación. Durante una noche tranquila, Christian decidió escribir una carta a Angela, no para enviarla, sino para sacar de su interior todo lo que aún lo ataba a ella. Las palabras fluyeron como un torrente, cargadas de emociones reprimidas. Le habló del dolor que sintió, de las dudas que lo atormentaron, pero también de las cosas buenas que había aprendido de esa relación. Al final, escribió algo que lo sorprendió incluso a él, le deseó que encontrara la paz y la felicidad, sin resentimientos ni amargura. Al cerrar la carta, Christian sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Esa noche durmió profundamente, y al despertar al día siguiente, el mundo parecía un poco más brillante. No era una transformación completa, pero era un inicio. Christian supo que estaba listo para seguir adelante, para abrirse nuevamente a las posibilidades que la vida tenía para ofrecer. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no le preocupaba. Había aprendido que la felicidad no era algo que se encontraba, sino algo que se construía día a día. Con esfuerzo, paciencia y amor propio. En los meses siguientes, Christian comenzó a tejer una nueva vida con los hilos que había recuperado de sí mismo. Retomó amistades que había descuidado, buscó nuevos desafíos y, sobre todo, se dio permiso para disfrutar de su propia compañía. La traición que una vez lo definió se convirtió en una lección, una marca que no borraría pero que ahora veía como un recordatorio de su capacidad de resiliencia. Y así, poco a poco, Christian descubrió que la vida no solo sigue después del dolor, sino que también puede florecer en los lugares más inesperados.